43 también, versos 39 al 43. Tengo que leer desde el 39 porque el contexto es el que nos lleva a la segunda palabra. Gloria al Señor. Bendito Dios. Y leemos con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la segunda palabra. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El pastor me presenta en oración y la iglesia pide al Señor que me use, que el Señor ministre a cada necesidad. Gloria al Señor. Alabado Dios. Sí, mi Dios. Aleluya. Señor, no somos dignos, pero a ti te ha placido este momento, Dios, que podamos estar exhortando a través de la palabra, ministrando, Señor. Glorifícate, oh Dios. Heme aquí, Señor, en tus manos. Me pongo, Señor, en tus manos, para gloria tuya, Señor, en el nombre poderoso. Amén. Muy bien, pueden sentarse, gloria al Señor. Y encontramos que Lucas no usa la palabra ladrón, ¿verdad? Sino malhechores. Se dice que había dos ladrones en Mateo y en Marcos. Mateo 27:38 dice que crucificaron a dos ladrones con Jesucristo. Y Marcos 15:27 también dice que lo crucificaron a él y a dos ladrones. Aleluya. Uno a su derecha y otro a su izquierda, para que se cumpliera la palabra que decía que fue contado con los inicuos. Nuestro Señor, hermanos, no conoció el pecado. Nuestro Señor no fue partícipe de pecado alguno, entre tanto que existió sobre la faz de la tierra. Él anduvo en santidad y en obediencia todos los días de su vida, enfocado en hacer únicamente la voluntad de su Padre. Esa fue su prioridad. Bendito el Señor, y fue lo que enseñó. En esta lectura tenemos que ver el contraste de los personajes que encontramos en el mundo, donde uno es irreverente, soberbio, blasfemo, sin temor de Dios, que nunca se convertirá, nunca se arrepentirá, y otro es temeroso de Dios y recibe la revelación de Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Lo más grande que acontece en este drama bíblico es, hermanos, la compasión, la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo derramada sobre alguien que comprende que Jesucristo es el único que puede perdonar pecados. Aleluya. Que Jesucristo es el único que puede dar vida eterna. Qué privilegio tuvo aquel hombre, aquel malhechor o aquel ladrón o aquel delincuente, llámese como se llame, pero era una persona pecadora, destituida de la gracia de Dios. Y Dios en los últimos momentos de su vida le da el privilegio grandioso de poder ver a su lado. Y aunque tenía que experimentar la muerte, aleluya,
estaba padeciendo, como él lo confesó, por su propio pecado. Pero qué lindo, hermano, que aunque estaba llevando el peso del pecado en la cruz, aleluya, aquel hombre pudo ver al Maestro, al que podía perdonar pecados. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Cuando leí esta porción bíblica, me puse a buscar posibles temas para darle a esta plática, bendito el Señor, o a este sermón, porque hay que darle el carácter a las cosas como son. Este es un sermón, ¿verdad?, especial, porque fue el momento donde se consumó el plan de Dios para la reconciliación de la humanidad con Dios por medio de Jesucristo. Y estuve buscando temas y el Espíritu Santo me dio eso como rapidito así. El tema que yo escogí fue este: el cielo es el paraíso de Dios para los que creen en Jesucristo. Yo escogí ese, pero yo le voy a decir todos los temas que yo busqué. Entonces yo dije, yo lo voy a poner como postulados que son importantes porque revelan verdades bíblicas. El paraíso es para los que se humillan y reconocen a Jesucristo como su único Salvador. El 3. Los soberbios no alcanzarán el paraíso. No lo alcanzarán. No se arrepienten, no se humillan, no lo pueden alcanzar. 4. Vivir en la presencia de Dios es el paraíso. 5. En el paraíso estaremos resguardados por el mismo Dios. Y estaremos felices por siempre en la misma presencia de nuestro Dios. Gracias a la misericordia, a la compasión, al perdón, a la gracia que proveyó nuestro Jesús en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Gracias, Señor. 6. El Edén es tipificado como el paraíso, como la presencia de Dios. O sea, paraíso es un lugar de bienaventuranza, de felicidad, fuera de este mundo. Encontramos entonces una armonía entre el libro de Génesis capítulo 2 y versos 15 al 17, porque eso pasa en la palabra de Dios, que hay armonía. Y el Génesis, como dice la palabra, que las cosas terrenales que el Señor nos mostró vienen a ser sombra de las cosas celestiales. El Edén de que habla, donde Dios puso a Adán y a Eva, no es más que la sombra de lo que es el paraíso que está en los cielos, en la misma presencia de Dios. Bendito el Señor. En esa misma delicia y plenitud que Dios concibió para que el hombre viviera aquí en la tierra, viviremos nosotros por la eternidad con el Señor. Amén. Ese es el verdadero paraíso. Gloria al Señor. La palabra paraíso viene del griego y se dice en griego paradeisos. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, tanto como Jesús, declaran que el verdadero paraíso es el cielo. Ese es el enfoque. El verdadero paraíso es el cielo. Eso fue lo que le prometió Jesús a este muchacho o este hombre que estaba, ¿verdad?, en la cruz, el ladrón, el delincuente, el malhechor, que le pide al Señor que cuando venga en su reino, que se acuerde de él. Él entendió la miseria que lo embargaba. Él entendió la sentencia a que estaba expuesto, una sentencia que no se hacía esperar. Hace unos días yo oí en la noticia que iban a ejecutar un hombre mexicano y que era el segundo mexicano que ejecutaban en lo que va de este año. Me daba mucha pena y mucho dolor. Aleluya. Quería yo poder estar cerca y poder ir a hacer algo por aquella vida que ya no tenía oportunidad, que la ley lo había condenado para siempre y que yo no sé si él había tenido la oportunidad de conocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador.
Yo no sé si él tuvo la suerte que tuvo aquel malhechor, que aunque era malhechor y estaba condenado por la ley a morir, tuvo el privilegio más hermoso que puede tener cualquier pecador sobre la faz de la tierra. Y aunque Jesús no conoció pecado y lo igualaron a estos dos ladrones, pero hubo un valor en esa obra que Jesucristo hizo en la cruz, que se manifestó a la humanidad instantáneamente. La gracia de nuestro Señor Jesucristo se dio a conocer de inmediato, porque Jesús no se hizo esperar cuando este hombre le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Alabanza. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo, o sea, en verdad te digo, te aseguro, te garantizo, te prometo, te hago partícipe, aleluya, de las bendiciones, de las promesas que mi Padre tiene para aquellos que creen en mi nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué maravilloso, hermanos. Qué grandioso tener a un Cristo que se compadece del pecador y que había venido a la cruz a morir. Como decía el mensaje anterior, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo para volverla a tomar. Él había venido a hacerse pecado, a hacerse maldición por todos los pecadores de la humanidad, con la certeza de que cuando Él hiciera eso, la muerte y la condenación eterna ya no tendrían poder sobre la humanidad. Decreto que había sido hecho en el Edén cuando Adán y Eva pecaron, ahora en la cruz se rompía la maldición para siempre y se levantaba un acta nueva, un nuevo pacto de declaración de salvación para todo aquel que cree en Jesucristo. Era el momento cumbre, hermanos, de la manifestación divina de la gracia vertida en una cruz. Uno que no cometió pecado se hizo pecado por nosotros, pero no perdió él la compasión, aunque se hizo pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y en el mismo momento, como si fuera, aleluya, el Padre para decirle: mira, valió la pena. Permite el Señor que vengan dos ladrones a la cruz, ¿verdad? Aleluya. Y que uno de ellos crea en Jesucristo, que uno de ellos perciba la revelación de ese que estaba muriendo a su lado. Bendito sea el nombre del Señor. Si bien es cierto que uno blasfemaba y no tenía ningún temor, decía, retaba a Jesús y le decía: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. No tenía miedo de morir, no tenía ni siquiera noción de la condición en que él se encontraba. Bendito el nombre del Señor. No comprendía él que era necesario creer en el Hijo de Dios para poder alcanzar salvación. Ese tipo de personas, hermanos, nunca se arrepiente. Es lamentable. Y cuando nosotros salimos a evangelizar por ahí, encontramos, ¿verdad?, esos tipos de personas que usted le habla de tantas maneras y usted bajo una unción que usted no puede resistir la presencia de Dios, y aún así ellos no respetan. Ellos sienten la presencia de Dios y usted lo ve hablando y tocándose porque sienten el impacto de la gloria de Dios, pero tienen un corazón entenebrecido y no son capaces de reconocer la misericordia que Dios les está ofreciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es una condición grave, lamentablemente, para todo aquel que está en el pecado, que persiste en el pecado y no se percata de entender que por medio de Jesucristo hay rescate, que por medio de Jesucristo hay vida, que por medio de Jesucristo hay la oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Este hombre no era
que él podía ser librado de la muerte. Aleluya. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Oiga, qué promesa, qué maravilloso, ¿verdad? Para el que cree, para el que teme, para el que confiesa, para el que invoca a Dios. Porque la palabra dice que todo el que invocara el nombre del Señor será salvo. Pero aquel hombre no tenía entendimiento, estaba ciego, estaba obstinado en el pecado y no le importaba morir. Hay personas que dicen: si me muero, que me muera. De algo hay que morir. ¿Y para qué? ¿Qué me importa a mí que me hablen de Dios? Porque como quiera, uno no nació y va para la tierra y lo van a enterrar y ahí termina todo. Porque no son capaces de entender, bendito sea el Señor, que no basta con volver a la tierra de donde vinimos, este cuerpo, porque eso es así. Pero no entienden que tienen un alma que salvar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. La palabra dice que el que clama al Señor Jesucristo y cree en Él será salvo, y la muerte no se enseñoreará de él. Aún sea en su último momento, como pasó con este hombre que reconoció que Jesucristo, Él reprendió a aquel insensato y reconoció que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y le pide: Señor, aleluya, cuando estés en tu reino, aleluya, gloria a Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Inmediatamente la gracia no se hizo esperar. El clamor de este hombre tocó a Jesús y Jesús le dijo: estarás conmigo en el paraíso. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Alabado Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, investigando, me encontré con una situación gramatical que voy a hacer la observación. Gloria al Señor. Ya que encontré un analista bíblico donde dice que cuando este versículo de Lucas 23:43 fue traducido del griego al español, hubo algunas cosas que cambiaron el significado. Usted sabe que cuando se traduce siempre pasa que algunas palabras pues cambian su sentido. Y en este caso quiero aludir a la doctrina cristiana, donde dice, no quiero decir que hay incoherencia en la Biblia ni que la Biblia no es veraz. Amén. Estamos diciendo que al traducir la palabra del griego al español, encontramos algunas variantes donde podemos comprender, si analizamos la doctrina cristiana, sabemos que Jesucristo no fue al paraíso el mismo día que murió, ¿verdad que no? Murió el viernes y al tercer día, domingo, primer día de la semana, resucitó. Gloria al Señor. No fue al paraíso de inmediato, estuvo sepultado 3 días bajo tierra y al tercer día resucitó. Cuando María Magdalena fue a visitar la tumba, cuando fueron un grupo de mujeres a ungir el cuerpo, encontramos que María Magdalena, al descubrirlo resucitado, se fue a tocarlo y él le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Entendemos esto? Por tanto, hay una serie de personajes que podemos comprender que todos los que han muerto en Cristo y los patriarcas y los profetas que han muerto en Cristo están esperando el día de la resurrección, como lo dice Primera de Corintios 15, ¿verdad? Que nosotros no precederemos a los que durmieron, y Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Nosotros no precederemos a los que durmieron, sino que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado
en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. O sea que en la venida de Cristo, en la segunda venida de Cristo, es cuando vamos a resucitar. Amén. Todos los que han muerto en Cristo. Lo que queda establecido doctrinalmente es que este hombre, este ladrón, este malhechor, Jesús lo justificó de inmediato. Inscribió su nombre en el libro de la vida y le dio el privilegio de participar de las promesas que tienen los que han creído. Pero tenemos que reconocer que este malhechor que falleció juntamente con Cristo en la cruz está esperando juntamente con los que murieron hasta el día de la resurrección. Amén, gloria al Señor. Y yo no voy a abundar mucho en este tema, pero voy a concluir diciendo algunos puntos que completan la idea. Gloria al Señor. Nosotros, los que hemos creído en Cristo, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Los que murieron, los que ya nos precedieron, que murieron en Cristo, como lo dice Juan, los que ya murieron en Cristo van a resucitar en el día que suene la trompeta, amén, para encontrar a Cristo en el aire, tanto ellos como nosotros, amén. Y ahí está incluido ese hombre que encontró misericordia en la cruz. Porque al paraíso, al cielo iremos. El reino de Jesucristo será establecido una vez que haya pasado, acuérdense, el arrebatamiento de la iglesia, y luego vendrá Jesucristo a establecer su reino en la tierra por 1000 años. Ya no habrá un diablo que esté acusando a los escogidos de Dios, que esté persiguiendo a los escogidos de Dios, y ahí se establecerá el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, donde nosotros reinaremos con Él por siempre y para siempre. ¿Cuántos van a reinar? Y seremos reyes y sacerdotes. Por tanto, los muertos irán al paraíso en el día de la resurrección. Una verdad bíblica que quedó confirmada: aquel malhechor quedó justificado por Jesucristo y resucitará en el día postrero, como dice la Escritura. Gloria al Señor. Marta, cuando Jesús fue y resucitó a Lázaro, tenía ya la información, como dice en San Juan capítulo 5 y verso 28, que Jesús le dijo que Lázaro iba a resucitar. Y no estamos hablando de la misma resurrección, amén, pero estamos hablando de lo que había sido anunciado. San Juan 5:28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. O sea, todos van a resucitar, como Dios se lo reveló a Daniel, que unos van a resucitar para vida eterna en gloria, y otros van a resucitar para vergüenza eterna. Los dos malhechores van a resucitar, amén. Pero la diferencia es que aquel que reconoció a Jesucristo y le pidió misericordia, resucitará para gloria eterna en el día postrero. Amén. Se hace efectivo para este hombre todas las promesas en gloria con Cristo Jesús. Dios le bendiga y Dios le guarde. Muchísimas gracias. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Dilenia y la siga usando para su gloria y su honra. Nos estamos gozando, hermanos, oyendo a las hermanas predicar. Bendito el nombre del Señor. Y yo fui, hermanos, una vez a una compañía, y en esa compañía el blanco de las personas que querían trabajar había que llenar una aplicación. Y en una de las preguntas decía: ¿cómo usted trabaja bajo presión? ¿Cómo usted trabaja bajo presión? Dando a entender la compañía que estaba buscando personas que cuando las cosas se pusieran difíciles, que cuando le llegara la presión, ¿cómo trabajaba esa persona? Alabanza.
Y mirando y acordándome de ese blanco, me viene a la mente, hermano, que Cristo, según Hebreos 10:23, dice que tenemos una profesión